La lluvia golpeaba el cristal de la ventana de la oficina mientras yo revisaba unos documentos. No podía dejar de pensar en lo que había pasado la noche anterior con Robert. ¿Por qué no puedes entender que estoy trabajando duro por nosotros?, me había gritado. Porque yo también tengo sueños, Robert. No todo gira en torno a tu carrera, le respondí, sintiendo como el aire se cortaba entre nosotros. La discusión había terminado en un silencio incómodo, y yo sabía que algo había cambiado entre nosotros. Justo cuando mi mente seguía dando vueltas, escuché una voz detrás de mí. Hola, soy Ryan, dijo un chico alto y rubio, sonriendo mientras extendía su mano. He oído mucho sobre ti. Me sorprendí al mirarlo a los ojos. Hola, Ryan. Bienvenido a la empresa, respondí, intentando mantener la compostura. Gracias. Espero no ser un dolor de cabeza para ustedes, dijo, riendo ligeramente. Con lo que he escuchado de ti, creo que serás un gran aporte, le dije, sintiendo una chispa de energía que no había sentido en mucho tiempo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos de proyectos, de la ciudad y de nuestras vidas. Mientras hablaba con él, olvidé por un momento mis problemas con Robert. Parece que estás muy dedicada a tu trabajo, comentó Ryan. Eso es admirable. Intento hacerlo lo mejor posible, respondí, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. La verdad era que mi dedicación no solo era por mí misma, era también para sostener mi relación con Robert. En ese instante, vi a Robert cruzar la puerta de la oficina. Su mirada se detuvo en mí y Ryan. Pude ver cómo su expresión cambiaba, las cejas se fruncieron y los puños se apretaron. ¿Todo bien aquí?, preguntó Robert con un tono que sonó más como un desafío que una pregunta. Todo perfecto, respondí rápidamente, tratando de evitar el conflicto. Ryan sonrió y dijo, solo estábamos charlando sobre los proyectos. Robert asintió, pero podía sentir la tensión en el aire. Lucía, ¿podemos hablar un momento? Su voz era firme. Claro, respondí, sintiendo que esta conversación podría ser crucial para nosotros. Mientras me alejaba con él, una parte de mí sabía que las cosas no volverían a ser las mismas. La llegada de Ryan había encendido algo dentro de mí, algo que no podía ignorar. Capítulo 1. Me desperté esa mañana con una sensación de pesadez en el pecho. La lluvia seguía cayendo, y el sonido me recordaba la discusión con Robert. Mientras me vestía, no podía dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros. ¿Por qué no puedes entender que necesito tu apoyo?, había sido su última frase antes de que el silencio se instalara entre nosotros. No podía sacudirme esa sensación. Cuando llegué a la oficina, la rutina comenzó como siempre. Saludé a mis compañeros y me dirigí a mi escritorio. Pero mi mente seguía atrapada en la pelea. ¿Todo bien?, me preguntó Clara, mi mejor amiga, mientras se acercaba con una taza de café. No realmente, respondí, forzando una sonrisa. Solo un par de cosas que tengo en la cabeza. Robert de nuevo, insinuó ella, sabiendo perfectamente cómo era nuestra dinámica. Asentí. Sí, y ahora está Ryan en la mezcla. Clara frunció el ceño. ¿El nuevo, ya te ha hablado? Sí, pero no es solo eso. Es diferente, admití, sintiendo esa chispa que había experimentado ayer. Lucía, ten cuidado. No quiero que te metas en problemas, dijo Clara con preocupación. Lo sé, respondí, pero no podía evitar sentirme intrigada por Ryan. Era como un soplo de aire fresco en medio del estrés constante. Mientras trabajaba, Ryan apareció de nuevo en mi escritorio. Hola, Lucía, dijo con una sonrisa encantadora. ¿Tienes un momento para hablar sobre el proyecto? Claro, respondí rápidamente, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Me gustaba su energía. Nos dirigimos a una sala de reuniones vacía y comenzamos a discutir ideas. Cada palabra que intercambiábamos parecía fluir sin esfuerzo. Me gusta tu enfoque, dijo Ryan mientras tomaba notas. Tienes una visión clara. Gracias, dije, sintiéndome halagada. He estado trabajando en esto por un tiempo. De repente, la puerta se abrió y Robert entró sin llamar. Su mirada se posó en nosotros y sentí como la tensión llenaba el aire nuevamente. ¿Todo bien aquí?, preguntó Robert con un tono frío. Estamos revisando algunas ideas para el proyecto, respondí rápidamente, tratando de suavizar la situación.
Ryan sonrió y agregó, Lucía tiene algunas propuestas interesantes. Robert no pareció impresionado. Su mirada se endureció mientras miraba a Ryan y luego a mí. Necesitamos hablar después, dijo antes de salir. La puerta se cerró detrás de él y sentí como un nudo se formaba en mi estómago. Había algo en su tono que me hizo dudar. Lo siento si esto complicó las cosas, dijo Ryan, rompiendo el silencio incómodo. No es tu culpa, respondí mientras intentaba calmar mis pensamientos. Pero sabía que las cosas estaban cambiando, y no podía evitar sentirme atraída hacia ese cambio. Mientras continuábamos hablando sobre el proyecto, sentí como mis preocupaciones comenzaban a desvanecerse lentamente al enfocarme en lo positivo. El trabajo creativo y estimulante junto a Ryan era justo lo que necesitaba para distraerme del caos emocional con Robert. A medida que los minutos pasaban volando, nos encontramos riendo juntos por anécdotas pasadas relacionadas con trabajos anteriores e incluso compartiendo sueños sobre futuros proyectos ideales. Cada risa era como una chispa encendiendo algo dentro de mí, me hacía sentir viva nuevamente después de tanto tiempo sintiéndome atrapada. Finalmente, cuando decidimos dar por concluida nuestra reunión improvisada, Ryan me miró directamente a los ojos y sonrió sinceramente. Gracias por compartir tus ideas conmigo hoy, dijo él con calidez genuina. Gracias a ti por escucharme, respondí sintiéndome realmente agradecida por esa conexión inesperada entre nosotros. Mientras regresábamos a nuestros escritorios bajo la lluvia incesante afuera, no pude evitar pensar en lo emocionante e incierto del futuro, todo lo que podría suceder ahora al tener dos caminos diferentes frente a mí. Uno lleno de familiaridad pero también doloroso junto a Robert y otro lleno de posibilidades junto a Ryan. Capítulo 2. El sonido de las teclas resonaba en la oficina, un murmullo constante que reflejaba la presión palpable del ambiente. Me encontraba sentada en mi escritorio, revisando documentos con una mezcla de frustración y nostalgia. Recordaba aquellos días en los que Robert era mi apoyo incondicional, cuando nuestras risas llenaban la oficina y nuestras miradas cómplices hacían que el tiempo se detuviera. Pero ahora, todo había cambiado. Robert, quien una vez fue el compañero atento que me escuchaba y me ofrecía su ayuda, se había convertido en un extraño. Su obsesión por ascender en la jerarquía de la firma lo había transformado en un ser frío y distante. Cada día, veía cómo dedicaba largas horas a trabajar, ignorando las pequeñas cosas que solían unirnos. Las cenas románticas habían sido reemplazadas por cenas solitarias frente a la computadora. Una tarde, mientras revisaba un caso complicado sobre derechos laborales, sentí una punzada de tristeza al ver a Robert al otro lado de la sala. Su mirada estaba fija en la pantalla, pero había algo en su postura que indicaba que no estaba allí del todo. Era como si estuviera presente físicamente pero ausente emocionalmente. Decidida a confrontarlo, me levanté y me acerqué a su escritorio. Robert, comencé con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Él levantó la vista por un instante antes de volver a concentrarse en su trabajo. No ahora, Lucía. Estoy ocupado, respondió con una frialdad que me cortó el aliento. Siempre estás ocupado, le repliqué, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Desde cuándo nuestra relación se ha vuelto solo trabajo? ¿Desde cuándo dejaste de preocuparte por nosotros? Robert suspiró profundamente y finalmente miró mis ojos. No es eso. Solo, tengo metas que alcanzar. Quiero ser socio de esta firma, y eso requiere sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra felicidad? Cuestioné con voz entrecortada. Pude ver un destello de conflicto en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. No puedo permitirme distracciones, dijo finalmente, su tono implacable. La conversación quedó suspendida entre nosotros como un eco ensordecedor. Sentí como el dolor crecía dentro de mí, era como si cada palabra hiriente fuera una espina atravesando mi corazón. Comprendí que no solo estábamos luchando por un puesto en la firma, sino también por el amor que parecía desvanecerse. Decidida a no rendirme tan fácilmente, busqué formas creativas para reconectar con él. Organicé una cena sorpresa para ambos en mi apartamento, preparé su plato favorito y decoré el lugar con velas y flores frescas. Esperaba que ese gesto pudiera recordarle lo que significábamos el uno para el otro. Sin embargo, cuando llegó la noche y Robert apareció con cara cansada y sin entusiasmo, supe que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. La cena transcurrió en silencio incómodo, cada bocado parecía más pesado que el anterior. Gracias por esto, dijo finalmente Robert con voz apagada después de terminar su plato.
pero tengo que volver al trabajo. ¿Vas a dejar todo así, sin intentar salvar lo que tenemos?, le pregunté con desesperación y enojo. Lucía, no puedo cambiar lo que soy ni lo que quiero lograr, respondió sin mirarme a los ojos. Esa noche terminó con más preguntas sin respuesta que momentos felices compartidos. La distancia emocional creció como una sombra entre nosotros, cada día más palpable e insostenible. Mientras contemplaba el vacío entre nosotros, sentí una mezcla de determinación y tristeza. Sabía que debía tomar una decisión, luchar por nuestro amor o dejarlo ir para siempre. Días después, mientras revisaba un caso particularmente difícil sobre acoso laboral en la firma, recibí un mensaje inesperado de Robert: necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco, quizás había llegado el momento de enfrentarnos a la verdad. En ese instante decisivo, comprendí que enfrentar mis miedos podría ser tanto un acto de valentía como uno de desesperación. ¿Seríamos capaces de encontrar un camino juntos nuevamente o estábamos destinados a convertirnos en dos almas solitarias perdidas entre los pasillos del mismo edificio? Capítulo 3. Los días en la oficina parecían pasar más rápido de lo que podía asimilar. A medida que la presión aumentaba por el caso en el que estaba trabajando, también lo hacía la presencia de Ryan. Desde su llegada a la firma, había traído consigo una energía contagiosa. Era talentoso, carismático y, lo más importante, se llevaba bien con todos. No podía negar que había algo magnético en él. Recuerdo claramente la primera vez que lo vi en acción. Estaba en una reunión de equipo, y cuando comenzó a presentar sus ideas sobre un nuevo enfoque para un caso de propiedad intelectual, todos quedamos cautivados. Su forma de hablar, su confianza y esa sonrisa encantadora hacían que fuera difícil no prestarle atención. Era como si supiera exactamente cómo captar el interés de cada persona en la sala. A medida que pasaban los días, Ryan comenzó a acercarse a mí con más frecuencia. Al principio, pensé que era solo parte de su naturaleza amigable, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Sus piropos sutiles se convirtieron en una constante, un comentario sobre cómo me quedaba un vestido o un cumplido sobre mi capacidad para resolver problemas complejos. Cada vez que me miraba a los ojos y sonreía, sentía que mi corazón latía un poco más rápido. Una tarde, mientras revisábamos documentos juntos en una sala de conferencias, Ryan se inclinó hacia mí y dijo: Lucía, si seguimos trabajando así de cerca, podríamos hacer un gran equipo, no solo aquí. Me sorprendió su insinuación y me sentí sonrojarme. Intenté mantener la compostura, pero esas palabras resonaron en mi mente durante horas. A pesar de mis sentimientos encontrados sobre Robert y nuestra relación tambaleante, no podía evitar sentirme atraída por Ryan. Él tenía una forma de hacerme reír incluso en los días más difíciles y siempre encontraba tiempo para preguntarme cómo iba mi trabajo o cómo me sentía. Un día, después de una larga semana llena de estrés, decidí aceptar una invitación a salir con algunos compañeros después del trabajo. Ryan fue el primero en llegar y rápidamente se convirtió en el centro de atención. Su risa llenaba el lugar mientras contaba anécdotas divertidas sobre casos pasados. Me sorprendió ver lo bien que se llevaba con todos, era como si tuviera un don para conectar con las personas. Mientras estábamos sentados en una mesa al aire libre, Ryan me miró directamente y dijo: «Sabes, Lucía, creo que tienes un talento especial para iluminar cualquier habitación en la que entras». Esa frase me dejó sin palabras y me hizo darme cuenta de cuánto disfrutaba estar cerca de él. Sin embargo, mientras mi corazón empezaba a abrirse a esta nueva conexión, no podía evitar sentirme culpable por los sentimientos que crecía hacia Ryan. Robert seguía ocupando un lugar importante en mi vida, aunque nuestra relación estaba fracturada, todavía había amor allí. La lucha interna entre seguir adelante o aferrarme al pasado se volvía cada vez más intensa. Con cada interacción con Ryan, sentía que el viento cambiaba. Era refrescante y emocionante pero también aterrador. Mientras intentaba descifrar lo que quería realmente para mí misma, sabía que las decisiones que tomara pronto tendrían un impacto significativo en mi vida y en las personas involucradas. Finalmente, después de varias semanas llenas de risas compartidas y miradas cómplices con Ryan, decidí que necesitaba aclarar mis sentimientos. Una noche después del trabajo, lo invité a tomar un café cerca del edificio para hablar tranquilamente. Cuando nos sentamos frente a frente en una pequeña cafetería acogedora, el ambiente parecía cargado de expectativa. «Ryan», comencé con voz temblorosa pero decidida, «he disfrutado mucho pasar tiempo contigo y aprecio tus palabras amables, pero tengo algunas cosas que necesito aclarar». Él me miró con curiosidad y un destello de interés brilló en sus ojos.
Dime, dijo con suavidad. Respiré hondo antes de continuar. La verdad es que estoy lidiando con muchas cosas personales ahora mismo, y no quiero hacer nada apresurado o lastimar a alguien. Ryan asintió lentamente mientras escuchaba mis palabras. Entiendo, respondió finalmente. No quiero presionarte ni apresurarte a nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez decides dar ese paso. Aquel momento fue liberador, aunque aún había incertidumbre respecto al futuro, sentí como si hubiera dado un paso hacia adelante al expresar mis sentimientos. El viento seguía cambiando a mi alrededor, ahora solo tenía que decidir qué dirección quería tomar. En ese instante comprendí algo fundamental. La vida es demasiado corta para aferrarse al pasado cuando hay nuevas oportunidades esperando ser exploradas. Con esa idea resonando en mi mente, decidí abrazar lo desconocido y ver a dónde me llevarían mis decisiones. Capítulo 4. La tormenta que se acerca. El ambiente en la oficina comenzó a cambiar sutilmente. Aunque todos éramos un equipo, la llegada de Ryan había alterado el equilibrio. Mientras yo disfrutaba de su compañía y de los momentos que compartíamos, Robert no podía ignorar el creciente carisma de su nuevo colega. Desde la primera vez que lo vi interactuar con los demás, noté cómo Robert se tensaba y se volvía más reservado. Era evidente que Ryan había ganado rápidamente popularidad. Sus ideas frescas y su habilidad para conectar con los clientes lo estaban posicionando como un candidato fuerte para ser socio de la firma. La competencia era palpable, y yo podía sentir la presión acumulándose entre ellos. Mientras más admiración recibía Ryan, más se cerraba Robert en su mundo. Una tarde, mientras todos estábamos en una reunión estratégica, el ambiente se volvió denso. Robert, quien había estado callado durante la mayor parte de la reunión, decidió intervenir justo cuando Ryan estaba presentando una propuesta innovadora. Eso suena interesante, Ryan, dijo con un tono que no lograba ocultar la ironía. Pero creo que quizás deberíamos considerar un enfoque más tradicional. Ryan mantuvo su compostura y sonrió. Entiendo tu punto, Robert, pero creo que es importante innovar si queremos destacar en el mercado actual. Las miradas de los demás pasaron de uno a otro, y yo sentí como la tensión aumentaba en la sala. Después de esa reunión, Robert me buscó en el pasillo. ¿Qué opinas de Ryan?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desdén. Su voz era baja, casi como si no quisiera que nadie más escuchara. ¿Crees que realmente tiene lo que se necesita para estar aquí? Intenté mantenerme neutral. Es talentoso, Robert. Creo que podría aportar mucho al equipo, respondí cuidadosamente. Su expresión se endureció un poco más. Talento no lo es todo, murmuró mientras miraba hacia el fondo del pasillo donde Ryan hablaba animadamente con algunos colegas. No estoy seguro de que entiendas lo que está en juego aquí. Era evidente que Robert comenzaba a verlo como una amenaza real, no solo por sus habilidades como abogado, sino también por el interés que despertaba en mí. A medida que los días avanzaban, las miradas entre ellos se volvían cada vez más intensas y cargadas de significado. Una tarde después del trabajo, decidí quedarme un poco más para revisar algunos documentos. Cuando salí de mi oficina, me encontré con Ryan en la cocina de la firma. Había preparado café y me ofreció una taza con una sonrisa encantadora. ¿Te gustaría unirte a mí? Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos abordar el caso del cliente X, dijo mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. Mientras hablábamos sobre estrategias legales, sentí la mirada penetrante de Robert desde el umbral de la cocina. Su expresión era seria y tensa, estaba claramente molesto por nuestra cercanía. La incomodidad creció cuando Ryan hizo un comentario ligero sobre cómo siempre disfrutaba trabajar conmigo porque mi forma de pensar era refrescante. Lucía siempre tiene las mejores ideas, agregó Ryan mientras me miraba a los ojos. En ese momento, pude ver cómo las cejas de Robert se fruncían levemente y cómo su mandíbula se apretaba con fuerza. No necesitaba ser un genio para darme cuenta de que estaba celoso. Cada palabra amable hacia mí era como un golpe directo a su ego. Esa noche, después de otro día lleno de tensión entre ellos, decidí hablar con Robert sobre lo sucedido. Lo encontré en su oficina revisando unos documentos. Robert, comencé cautelosamente, he notado que te sientes incómodo con Ryan. Él dejó caer los documentos sobre su escritorio y me miró intensamente. No se trata solo de incomodidad, dijo con voz firme. Es una competencia directa por algo más grande aquí. Si no tenemos cuidado, él podría convertirse en socio antes que nosotros. ¿Qué quieres decir con nosotros?, pregunté intrigada.
Lo que quiero decir es que si seguimos permitiendo que se lleve toda la atención y el reconocimiento sin cuestionarlo, podríamos perder mucho más que solo popularidad, respondió él mientras cruzaba los brazos. La conversación dejó una sensación pesada en el aire. Yo sabía que había algo más profundo detrás del resentimiento de Robert hacia Ryan. Mientras él seguía viendo a Ryan como un rival a vencer, yo empezaba a ver a ambos desde perspectivas diferentes, uno representando mi pasado y mis inseguridades, y el otro ofreciendo posibilidades emocionantes para el futuro. Los días siguieron transcurriendo entre miradas furtivas y advertencias silenciosas lanzadas entre ambos hombres. Cada interacción parecía ser una batalla encubierta por mi atención y afecto. Mientras tanto, me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de historia y expectativas y otro lleno de promesas e incertidumbres. En medio del caos emocional y profesional en el que me encontraba inmersa, sabía que tendría que tomar decisiones difíciles pronto. Decisiones que podrían cambiar no solo mi carrera sino también las relaciones importantes en mi vida. Capítulo 5. La decisión crucial. El clima en la oficina se volvió aún más tenso. Las interacciones entre Robert y Ryan se convirtieron en un juego de ajedrez, donde cada movimiento estaba cargado de significado y estrategia. Cada vez que coincidían en una reunión, la atmósfera se llenaba de un aire electrizante, como si ambos estuvieran midiendo fuerzas para ver quién ganaría la partida. Un viernes por la tarde, mientras todos comenzaban a prepararse para el fin de semana, recibí un mensaje inesperado de Ryan. ¿Te gustaría cenar esta noche? Quiero hablar sobre algunas ideas para el proyecto. Me sorprendió la invitación, pero también me emocionó. A pesar de la tensión entre él y Robert, sentía una conexión especial con Ryan que no podía ignorar. Decidí aceptar. La cena fue en un acogedor restaurante del centro, donde la luz tenue y la música suave creaban un ambiente perfecto para una conversación más personal. Ryan estaba encantador, hablaba con pasión sobre su visión para el futuro de la firma y cómo creía que podríamos marcar una diferencia en el sector. Lucía, dijo mientras jugaba con su copa de vino, creo que tienes un talento increíble. No solo eres brillante en lo que haces, sino que también sabes cómo conectar con las personas. Eso es algo que Robert no siempre logra. Sus palabras me hicieron sonreír, pero también me recordaron la creciente rivalidad entre ellos. No quiero que esto se convierta en una competencia, respondí cautelosamente. Ambos tienen mucho que ofrecer a la firma. Ryan se inclinó hacia adelante, mirándome a los ojos. Lo sé, pero creo que es importante que reconozcamos lo que cada uno aporta. A veces, las personas como Robert pueden ser muy competitivas y eso puede nublar el juicio. Mientras hablábamos, sentí como mis sentimientos por él crecían. Había algo refrescante en su forma de ver las cosas. Era como si viera el mundo desde una perspectiva diferente y eso me inspiraba. Sin embargo, no podía evitar pensar en Robert y como su mirada intensa siempre seguía mis movimientos. Al regresar a la oficina el lunes por la mañana, noté que Robert estaba más distante que nunca. Su actitud parecía haber cambiado drásticamente después de mi cena con Ryan. Las pequeñas interacciones cotidianas estaban impregnadas de un aire de resentimiento. ¿Tuviste un buen fin de semana?, preguntó Robert sin mirarme directamente. Sí, gracias, respondí tratando de mantener una conversación ligera. Salí a cenar con Ryan. La reacción fue inmediata. Su rostro se tornó serio y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y desdén. Ah, ya veo, dijo con tono cortante. Espero que hayas discutido ideas realmente productivas. Su sarcasmo no pasó desapercibido. La tensión entre nosotros era palpable. Todo lo que había sido ligero y divertido entre nosotros se había convertido en un campo minado emocional. A medida que pasaban los días, las cosas solo empeoraron. Robert comenzaba a hacer comentarios despectivos sobre Ryan frente a otros colegas, lo cual me incomodaba profundamente. No entiendo por qué todos están tan entusiasmados con él, decía con un tono despectivo en su voz. Solo es un novato tratando de impresionar. Intenté defender a Ryan, pero tiene muchas ideas valiosas y está trabajando duro para adaptarse. Sin embargo, cada intento mío parecía incrementar aún más su frustración. En una reunión clave sobre el proyecto del cliente X, ambos hombres presentaron sus propuestas ante el equipo directivo. La tensión era casi insoportable, cada presentación estaba cargada de indirectas y miradas desafiantes. Cuando llegó mi turno para dar mi opinión sobre las propuestas, sabía que tenía que ser honesta pero diplomática. Creo que ambas ideas tienen méritos, comencé cuidadosamente.
Robert ha traído una perspectiva sólida basada en nuestra experiencia previa, mientras que Ryan ha propuesto un enfoque innovador que podría abrir nuevas oportunidades. Las miradas entre ellos eran como dagas lanzadas al aire. Cada palabra parecía intensificar la competencia entre ambos hombres. Al final de la reunión, el director general destacó lo crucial que era mantener un ambiente colaborativo dentro del equipo para alcanzar nuestros objetivos comunes. Pero sabía que las palabras eran solo eso, palabras vacías y no había voluntad real para trabajar juntos. Esa noche, mientras regresaba a casa después del trabajo, reflexioné sobre lo ocurrido y cómo había llegado a esta encrucijada emocional y profesional. Me encontré pensando en lo importante que sería tomar una decisión pronto. Debería tratar de mediar entre Robert y Ryan o dejar que cada uno luchara por su lugar. La verdad era clara, no podía seguir ignorando mis propios sentimientos ni permitir que esta rivalidad afectara mi trabajo ni mi paz mental. La decisión estaba al borde de mis pensamientos. Necesitaba encontrar una manera de abordar esta situación antes de que se volviera aún más complicada. Capítulo 6. La tormenta se intensifica. La semana comenzó con un aire de incertidumbre. La tensión entre Robert y Ryan se había convertido en el tema de conversación en la oficina, y yo me sentía atrapada en medio de esta tormenta. Cada vez que entraba a la sala de reuniones, podía sentir las miradas de los demás, como si todos esperaran que estallara una confrontación. El lunes por la mañana, mientras revisábamos los últimos detalles del proyecto del cliente X, Robert hizo un comentario sarcástico que resonó en toda la sala. Parece que algunos están más interesados en impresionar a Lucía que en presentar un trabajo sólido, dijo, cruzando los brazos con desdén. La risa nerviosa de algunos colegas llenó el aire, mientras Ryan apretaba los dientes, visiblemente frustrado. No se trata de impresionar a nadie, Robert, respondió con calma, aunque su voz traicionaba una tensión latente. Estamos aquí para trabajar juntos y crear algo valioso. Claro, replicó Robert con una sonrisa fría. Pero parece que algunos no pueden dejar de lado sus intereses personales. Me sentí incómoda. La situación estaba escalando y no quería ser el centro de esta rivalidad. Intenté intervenir. Chicos, creo que deberíamos centrarnos en el proyecto y dejar las emociones a un lado. Todos queremos lo mejor para la firma. Sin embargo, mis palabras parecieron caer en oídos sordos. La atmósfera era densa y cada uno de ellos parecía decidido a demostrar su punto a costa del otro. Esa tarde, Ryan me buscó después de la reunión. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó con un tono serio. Claro, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. ¿Te sientes cómoda con lo que está pasando entre Robert y yo?, inquirió mientras caminábamos hacia la zona de descanso. Es complicado, admití. No quiero que esto afecte nuestro trabajo ni nuestra relación. Ryan se detuvo y me miró intensamente. Lucía, no quiero que te sientas atrapada entre nosotros. Pero es difícil ignorar lo que está sucediendo. Antes de que pudiera responder, Robert apareció inesperadamente en la esquina del pasillo. ¿Todo bien aquí?, preguntó con un tono desafiante. Ryan frunció el ceño pero mantuvo la calma. Sí, solo estábamos hablando sobre el proyecto. Robert sonrió de manera burlona. Espero que no estés tratando de convencerla de que tu enfoque es mejor que el mío, dijo mientras se acercaba más. No estoy convenciendo a nadie, respondió Ryan con firmeza. Solo estoy intentando hacer lo mejor para el equipo. La tensión era palpable, podía sentir como sus palabras eran como puñales lanzados al aire. Eso es lo que siempre dices, replicó Robert con desdén. Pero al final del día, solo buscas ganar puntos. Y tú solo buscas menospreciar a los demás para sentirte superior, contraatacó Ryan. Decidí intervenir antes de que la situación se volviera aún más tensa. Chicos, basta. Esto no va a llevarnos a ningún lado. Pero mis palabras apenas lograron calmar los ánimos. A medida que avanzaban los días, las confrontaciones continuaron intensificándose. En cada reunión, los comentarios sarcásticos y las miradas desafiantes se volvían más comunes. Me encontraba constantemente tratando de mediar entre ambos hombres y recordándoles la importancia de trabajar juntos por el bien del proyecto. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa donde ambos habían discutido acaloradamente sobre una propuesta clave, decidí hablar con Robert en privado. ¿Por qué estás actuando así?, le pregunté directamente mientras caminábamos hacia su oficina. Porque Ryan es un arrogante que no sabe nada sobre cómo funcionan realmente las cosas aquí, respondió sin dudarlo.
Eso no es cierto, insistí. Él tiene ideas valiosas y está tratando de ayudar al equipo. Robert me miró fijamente durante unos segundos antes de hablar nuevamente. ¿Realmente crees eso, o simplemente estás tratando de ser amable porque te gusta? Su acusación me dejó sin palabras por un momento. Nunca había considerado cómo mi relación con Ryan podría influir en la percepción que tenía Robert sobre mí. Esto no es sobre mí o sobre mis sentimientos, respondí finalmente con firmeza. Se trata del trabajo y lo que es mejor para todos nosotros. Robert suspiró pesadamente, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Pero antes de poder contestar, decidí marcharme para evitar una discusión aún más acalorada. Días después, llegó el momento decisivo, una reunión final antes de presentar nuestra propuesta al cliente X. La tensión era insoportable. Ambos hombres estaban visiblemente nerviosos y listos para chocar nuevamente. Estoy seguro de que todos aquí sabemos cuál es la mejor opción para este cliente, comenzó Robert con voz firme mientras miraba fijamente a Ryan. No subestimes lo que he propuesto, contraatacó Ryan sin perder la compostura. Los dos comenzaron a discutir acaloradamente frente al resto del equipo. Las palabras volaban como flechas afiladas y yo sentía como mi corazón latía fuertemente ante la inminente confrontación. Finalmente, decidí poner fin a esta batalla verbal antes de que nos llevase a un punto sin retorno. Basta. Esto no puede seguir así. Las miradas se centraron en mí, ambos hombres parecían sorprendidos por mi interrupción. Lo único que hemos logrado hasta ahora es dividirnos, continué con determinación. Necesitamos encontrar una solución juntos o esto va a arruinar nuestro proyecto. La sala quedó en silencio. Tanto Robert como Ryan parecían reflexionar sobre mis palabras mientras yo intentaba mantener la calma ante la creciente presión emocional. Sabía que debía encontrar una manera de unirlos o esta rivalidad podría destruir todo lo por lo que habíamos trabajado juntos hasta ahora. Capítulo 7. Aguas calmadas. Después de la tormenta en la sala de reuniones, el ambiente en la oficina comenzó a cambiar lentamente. Las tensiones entre Robert y Ryan no desaparecieron por completo, pero ambos parecían haber tomado un respiro y estaban dispuestos a dejar de lado sus diferencias, al menos por el momento. El equipo se enfocó en el proyecto y, poco a poco, la colaboración empezó a florecer. Sin embargo, la situación personal entre Ryan y yo seguía siendo un tema latente. Habíamos compartido miradas significativas durante las últimas semanas, pero nunca habíamos tenido una conversación sincera fuera del entorno laboral. Así que decidí dar el paso. Una tarde, después de una larga jornada, le envié un mensaje a Ryan. ¿Te gustaría salir a tomar algo? Creo que podríamos usar un descanso. Para mi sorpresa, su respuesta fue casi instantánea. Claro, ¿te parece si vamos al café de la esquina? Al llegar al café, el ambiente era acogedor. El aroma del café recién hecho llenaba el aire y la música suave creaba una atmósfera relajante. Nos sentamos en una mesa en el rincón más tranquilo y comenzamos a hablar. Me alegra que hayamos podido calmarnos un poco en el trabajo, le dije mientras tomaba un sorbo de mi café. Sí, ha sido un alivio, respondió Ryan con una sonrisa. No me gusta pelear con Robert, pero a veces es difícil evitarlo. Lo entiendo, asentí. Pero creo que ambos tienen mucho que aportar al equipo. Solo necesitamos encontrar una manera de trabajar juntos. La conversación fluyó naturalmente y pronto nos encontramos riendo sobre anécdotas pasadas y compartiendo historias sobre nuestras vidas fuera del trabajo. Cada risa me hacía sentir más cómoda con él. Después de un rato, Ryan se inclinó hacia mí, su mirada era seria pero cálida. Lucía, quiero que sepas que valoro mucho tu opinión y tu apoyo. No solo en el trabajo, sino también como persona. Sentí como mis mejillas se sonrojaban ante su sinceridad. Eso significa mucho para mí, respondí con una sonrisa tímida. A veces me siento atrapada entre los dos mundos, me gustaría poder ayudar a todos. Podría ser más importante en esto de lo que crees, dijo él con confianza. Tu perspectiva única puede ser lo que necesitamos para unirnos como equipo. En ese momento, algo cambió entre nosotros. La tensión que había estado presente durante semanas se disipó y fue reemplazada por una conexión genuina. Decidimos dar un paseo después del café para disfrutar del buen clima. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, la conversación se tornó más personal. Hablamos sobre nuestros sueños, miedos y aspiraciones fuera del trabajo. Descubrimos intereses comunes como la música y los viajes. Siempre he querido visitar Europa,
confesé mientras miraba las luces de la ciudad encenderse al caer la noche. Yo también, dijo Ryan sonriendo. Quizás podamos planear un viaje juntos algún día. Su insinuación me hizo sentir mariposas en el estómago. Eso sería increíble, respondí, sintiendo como la conexión entre nosotros crecía más fuerte. A medida que avanzábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos, sentí una chispa en el aire que no podía ignorar. Nos detuvimos frente a un pequeño parque donde las luces brillaban suavemente entre los árboles. Ryan se volvió hacia mí con una expresión seria pero amable. Lucía, me gustaría poder conocerte mejor fuera del trabajo. Mis ojos se abrieron ligeramente ante su sinceridad. A mí también me gustaría eso, admití con una sonrisa. En ese instante, ambos supimos que estábamos cruzando una línea hacia algo nuevo e interesante. Sin pensarlo dos veces, Ryan tomó mi mano suavemente. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo ante su toque cálido. Las conversaciones siguieron fluyendo mientras caminábamos juntos por el parque bajo las estrellas. Las risas se mezclaban con momentos de silencio cómodo. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. Cuando finalmente regresamos a casa esa noche, estaba llena de emoción y esperanza por lo que estaba comenzando entre nosotros. Sabía que aún había desafíos por delante en el trabajo con Robert y las tensiones laborales podían resurgir en cualquier momento, pero ahora tenía algo nuevo por lo cual luchar, una conexión auténtica con Ryan. Capítulo 8. Tormentas internas. La calma que había seguido a la tormenta entre Ryan y Robert no duró mucho. Apenas unas semanas después de aquella salida al café, comenzaron a surgir tensiones nuevamente, esta vez alimentadas por los celos. Robert no podía ignorar el hecho de que Ryan y yo pasábamos más tiempo juntos, tanto en el trabajo como fuera de él. Y, aunque no lo decía abiertamente, sus miradas y gestos lo delataban. Un día, durante una reunión sobre un caso importante, noté cómo Robert lanzaba miradas furtivas a Ryan cada vez que mencionábamos una idea que él había propuesto. La atmósfera se volvió tensa cuando Robert interrumpió a Ryan con un tono cortante. Creo que deberíamos considerar otras estrategias en lugar de seguir con esa línea de pensamiento, dijo Robert, su voz resonando en la sala. Ryan se mantuvo tranquilo. Entiendo tu punto, pero creo que esta es una buena dirección. La evidencia respalda nuestra propuesta. La conversación se volvió acalorada, y aunque traté de mediar entre ambos, era evidente que la competencia estaba en su punto máximo. No solo estaban discutiendo sobre el caso, había un trasfondo más profundo relacionado con el puesto de socio que ambos deseaban alcanzar. La firma había anunciado recientemente que solo habría un nuevo socio este año, y tanto Ryan como Robert eran los principales candidatos. La presión aumentaba por momentos y cada uno intentaba demostrar su valía no solo frente a los demás socios, sino también frente a mí. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, Ryan me llamó para hablar en privado. Lucía, creo que las cosas están empeorando entre Robert y yo, dijo con preocupación. Siento que está tratando de desestabilizarme. Lo he notado, respondí con sinceridad. Robert parece estar muy afectado por nuestra relación, no puedo evitarlo. ¿Crees que deberíamos mantener cierta distancia en el trabajo?, sugirió Ryan, su mirada seria. No quiero que eso afecte nuestra conexión, contesté rápidamente. Pero entiendo tus preocupaciones. Tal vez deberíamos ser más cautelosos. Mientras hablábamos, se hizo evidente que la competencia estaba afectando no solo el ambiente laboral, sino también nuestra relación personal. Ambos queríamos lo mejor para el equipo y para nosotros mismos, pero las presiones externas estaban comenzando a crear grietas entre nosotros. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que entraba en la oficina, podía sentir la tensión palpable entre Ryan y Robert. Se lanzaban comentarios sarcásticos durante las reuniones y evitaban hablarse fuera de ellas. Yo intentaba actuar como mediadora, pero mis esfuerzos parecían inútiles. Una tarde, mientras revisábamos documentos en mi oficina, Robert entró sin avisar. Su expresión era seria y decidida. Lucía, comenzó con voz baja pero firme. Necesito hablar contigo sobre Ryan. Me tensé al escucharlo mencionar su nombre. ¿De qué se trata? No sé si te has dado cuenta, continuó Robert, pero él está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir ese puesto de socio. Creo que tiene un enfoque muy agresivo y podría perjudicar a la firma. No creo que sea así, le respondí rápidamente. Ryan es un gran abogado y tiene buenas intenciones.
Quizás, dijo Robert con desdén. Pero deberías preguntarte si realmente puedes confiar en él. Sus palabras me hicieron sentir incómoda. Sabía que estaba intentando sembrar dudas en mí sobre Ryan. Pero también podía ver la inseguridad detrás de sus ojos. Era evidente que los celos estaban consumiendo a Robert. Decidí enfrentar la situación directamente. Robert, entiendo tus preocupaciones, pero todos estamos aquí para hacer lo mejor por la firma. No deberías dejarte llevar por los celos. Su mirada se suavizó un poco al escucharme defender a Ryan, pero aún había una chispa de frustración en su actitud. Solo quiero lo mejor para ti y para el equipo, dijo finalmente antes de salir de mi oficina sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir bien. Las palabras de Robert resonaban en mi mente mientras reflexionaba sobre la competencia entre ambos hombres importantes en mi vida laboral y personal. ¿Qué pasaría si esta rivalidad continuaba creciendo? ¿Podría afectar mi relación con Ryan? Al día siguiente decidí hablar con Ryan sobre lo sucedido e intentar encontrar una solución juntos antes de que la situación empeorara aún más. Ryan, le dije cuando encontramos un momento a solas en la cocina del edificio donde trabajábamos. Creo que necesitamos abordar lo que está pasando entre tú y Robert antes de que se salga de control. Él asintió pensativo antes de responder, lo sé. Siento cómo se siente amenazado por mí, es difícil trabajar así. Tal vez deberíamos ser más transparentes con él, sugerí. Si podemos demostrarle que estamos del mismo lado y enfocados en el bienestar del equipo. No estoy seguro si eso funcionará, interrumpió Ryan con un suspiro frustrado. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Ambos sabíamos que teníamos una montaña por delante. Los celos podían cambiar rápidamente las dinámicas laborales y personales si no tomábamos medidas adecuadas. Con ese acuerdo entre nosotros comenzamos a planear cómo podríamos manejar la situación sin perder nuestras propias metas profesionales ni poner en riesgo nuestra relación emergente. Capítulo 9. Tormenta en el horizonte. La mañana comenzó como cualquier otra en la firma, pero había un aire diferente, casi eléctrico. Era como si el universo estuviera a punto de estallar en un caos del que yo no podía escapar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rostros de mis compañeros, pero todos parecían estar en su propio mundo, ensimismados en sus pensamientos. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en Robert y Ryan. Robert había intentado acercarse a mí nuevamente. Desde nuestra ruptura, había estado distante, pero en los últimos días había comenzado a enviar mensajes cargados de nostalgia. Lucía, podemos hablar, decía uno. Te echo de menos, decía otro. Pero lo que realmente me preocupaba no era su nostalgia, era su desesperación. Sabía que estaba intentando recuperar algo más que solo nuestra relación, estaba luchando por su futuro en la firma. Hoy, mientras revisaba algunos documentos en mi escritorio, sentí su presencia detrás de mí. Giré lentamente y lo vi ahí, con una expresión que oscilaba entre la tristeza y la ira. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó con voz tensa. Robert, realmente no creo que sea un buen momento, respondí, intentando mantener la calma. No me digas eso, insistió él, acercándose un paso más. No puedo quedarme sin ti y sin el puesto de socio al mismo tiempo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. ¿Era esto lo que quería? ¿Estar con alguien que estaba más preocupado por su carrera que por nosotros? Antes de que pudiera responderle, su celular sonó con un tono estridente que cortó la tensión en el aire. Es una llamada del cliente, dijo Robert mientras miraba la pantalla con preocupación. Es importante. Se dio vuelta para contestar, y pude ver cómo su rostro se transformaba. Su tono de voz se volvía más grave y serio a medida que hablaba. No entiendo cómo sucedió. No negociamos nada sin su consentimiento, murmuró mientras se alejaba. Me quedé allí sentada, sintiendo como el ambiente se volvía aún más pesado. La situación entre nosotros no solo era complicada a nivel personal, ahora también estaba afectando nuestro trabajo. A medida que pasaban los minutos, sentí un nudo en el estómago al pensar en las consecuencias de esta demanda inminente. Cuando Robert terminó la llamada, su rostro estaba pálido y lleno de frustración. Tenemos un problema, dijo mientras se sentaba frente a mí. El cliente está insatisfecho porque negocié en privado sin consultarlo primero. Robert, eso es grave, le respondí con seriedad. Podría costarte tu puesto como socio. Lo sé, admitió él con un suspiro pesado. Pero no puedo dejar que esto me afecte más de lo que ya lo ha hecho.
Quizás deberías hablar con Ryan, sugirió sin pensar. Él tiene experiencia con este tipo de situaciones. La mención del nombre de Ryan trajo consigo una oleada de emociones contradictorias, admiración por su talento y una punzada de celos hacia nuestra relación laboral. Ryan, ¿por qué debería confiar en él?, replicó Robert con desdén. Solo quiere aprovecharse de la situación para quedar bien ante los jefes. Tal vez necesites dejar tus sentimientos personales a un lado por un momento, le respondí con firmeza. Era evidente que Robert no estaba dispuesto a aceptar ayuda incluso cuando la necesitaba. La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente. Él comenzó a levantar la voz mientras discutíamos sobre lo que estaba ocurriendo en la firma y cómo esto podría costarle no solo el puesto sino también nuestra relación si seguía así. No quiero perderte, gritó finalmente, sus palabras resonando como un eco doloroso dentro de mí. Pero tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar tu carrera, le respondí con tristeza. ¿Y qué pasa conmigo? Yo también tengo mis propios sueños. Fue entonces cuando decidí darme un respiro y salir a tomar aire fresco al balcón de la oficina. El viento me acarició suavemente mientras contemplaba la ciudad desde las alturas. Podía ver los edificios brillantes y las calles llenas de vida. Todo parecía tan lejano comparado con el caos emocional que enfrentaba dentro de mí. De repente, Ryan apareció por detrás, interrumpiendo mis pensamientos solitarios. ¿Estás bien?, preguntó con esa voz suave y tranquilizadora que siempre me hacía sentir segura. No estoy segura, admití mientras trataba de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Ryan dio un paso adelante y me miró fijamente a los ojos. A veces las decisiones difíciles son las que nos llevan al camino correcto. Sus palabras tenían un peso significativo, él había enfrentado retos similares antes. Me quedé allí unos momentos más, sintiendo como mi corazón se debatía entre dos mundos, el pasado con Robert lleno de incertidumbres y el futuro incierto pero prometedor junto a Ryan. Mientras regresábamos al interior de la oficina, sabía que esta tormenta interna solo estaba comenzando. Capítulo 10. El aire fresco del parque me envolvía mientras caminaba, disfrutando de la calidez del sol en mi rostro. Había pasado un tiempo desde que las cosas se complicaron con Robert y, aunque había sido un proceso difícil, finalmente sentía que había encontrado mi camino. De repente, vi a Robert acercarse. No podía creerlo, hacía tanto que no lo veía. Su expresión era una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Lucía», exclamó con una sonrisa. «Qué sorpresa verte aquí». «Robert», respondí, intentando ocultar la mezcla de emociones que sentía. «Ha pasado un tiempo». «¿Cómo has estado?» «He estado bien», dijo él, con una sinceridad que me tocó. «De hecho, me siento más libre desde que dejé la firma». Lo miré a los ojos y vi una chispa de esperanza en ellos. A pesar de lo que había sucedido entre nosotros, deseaba lo mejor para él. «Eso es genial», le dije, sonriendo genuinamente. «Me alegra por ti». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, pero también había un peso en el aire, como si ambos supiéramos que estábamos cerrando un capítulo importante en nuestras vidas. Cuando mencionó cómo se sentía al dejar la firma, sentí una punzada de nostalgia por lo que habíamos compartido, pero rápidamente la reemplacé con alegría por su nuevo comienzo. «Lamento lo que pasó entre nosotros», me dijo con sinceridad. «Las cosas a veces suceden por una razón», respondí. «Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida». Nos despedimos con un cálido abrazo y vi cómo se alejaba, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Al regresar a casa esa noche, Ryan me esperaba en la cocina, lleno de energía y listo para preparar nuestra cena juntos. Su sonrisa iluminó la habitación y me sentí feliz de tenerlo a mi lado. «Hola. Espero que tengas hambre, hice tu plato favorito», dijo mientras servía la comida. Me dejé caer en la silla, sintiendo el amor y la calidez del hogar que habíamos construido juntos. «Tuve un encuentro inesperado hoy», le conté mientras él se sentaba frente a mí. Ryan levantó una ceja en señal de curiosidad. «¿Con quién?» «Con Robert», dije mientras comenzaba a comer. «Me alegra saber que está bien y ha encontrado su camino». Ryan sonrió al escucharme, su apoyo incondicional siempre me reconfortaba. «Me alegra escuchar eso. Es bueno cerrar ciclos y abrir otros nuevos», respondió con sabiduría. Mientras compartíamos la cena, me di cuenta de lo afortunada que era por tener a Ryan a mi lado.
La vida seguía avanzando para mí, estaba construyendo algo hermoso junto a él y sentía que todo encajaba perfectamente. Así comenzó un nuevo capítulo en mi vida, lleno de promesas y esperanzas renovadas.